Hola, bienvenidos a 30 minutos en la palabra. Queremos proveer un estudio bíblico con alabanza y oración. Está enfocado para cualquier persona o grupo que desee meditar en las Escrituras y tener un tiempo de comunión con Dios y con su pueblo. Al final del estudio daremos unas preguntas para estimular el diálogo y la participación en el grupo. Que Dios te bendiga. Queremos dar comienzo a nuestro tiempo y queremos encomendar nuestros corazones al Señor para que Él nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por poder reunirnos y meditar en tu palabra. Pedimos en tu gracia que tu palabra y la obra de tu Espíritu nos ayude a entender cómo somos y podamos aprender de tu Hijo, podamos verte, ver tu carácter, ver tus promesas y nuestros corazones sean transformados, Señor, a tu imagen. Muchas gracias y pedimos tu dirección, tu guía y tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy queremos tratar o comenzar nuestro tiempo con una alabanza que realmente refleja a veces el corazón del pueblo de Dios. Aquí como peregrinos advenedizos, que decían algunas versiones bíblicas, sufrimos a veces persecución, a veces hostilidad, a veces simplemente pruebas, pero de cualquier manera es una angustia que buscamos a nuestro Dios. Sin embargo, y como cita en esta canción el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y qué cierto es que el conocimiento de nuestro Dios nos da fuerzas, nos transforma, nos alienta y nos bendice. Así que escuchemos esta alabanza con espíritu de oración. Manos abiertas que buscan descanso, ojos atentos que velan llorando, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Vidas desiertas que esperan su siembra, pastos cerrados que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Pues vamos a ir al estudio de la palabra y nos fijaremos en esta mañana en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero primero queremos tener una ilustración. Ivan Petrovich Pavlov, Premio Nobel de Medicina en 1904, psicólogo eminente en el siglo XX. Sus experimentos con perros establecieron principios de condicionamiento de conducta que se han utilizado en multitud de terapias, desde la reducción de fobias hasta el uso en aulas de formación. En particular trabajó en el condicionamiento de temperamento interesante y en acciones reflejas involuntarias. Para ilustrarlo podemos referir a uno de sus famosos experimentos con perros,
que poniendo cierta música o sonido mientras comían, hizo que solamente al oír el sonido particular hacía salivar a los perros. En definitiva, lo que Pavlov demostró es que si nos ceñimos a la dinámica natural, encontraremos que la persona rehúye aquello que le produce sufrimiento, mientras que es atraído a aquello que le da placer. Ahora bien, ¿se mantendrá ese principio en los creyentes? ¿Excusamos o nos distanciamos de aquello que no es placentero, mientras que tendemos a justificar lo que nos da bienestar? Las personas a quienes Pedro escribía esta epístola estaban sufriendo el rechazo de sus conciudadanos. Ellos disfrutaban de su fe y de las promesas de Dios, pero ¿en qué manera les afectaría ese sufrimiento o angustia que recibían injustamente por parte de sus conciudadanos? ¿Debían ellos simplemente vivir su fe en lo privado y disimular su fe en público para evitar ese sufrimiento? Leamos la Escritura y veamos lo que Pedro les escribe. Después de haberles hablado de quiénes son ellos en Dios, las promesas eternas que tienen en el Señor, lo que dice es, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quizás leer también en la epístola de Santiago los primeros versículos, donde habla así de la prueba. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me gustaría tratar en este tiempo, en primer lugar, la realidad de esos dos sentimientos y qué significa estas palabras que Pedro usa. En segundo lugar, lo que quisiera tratar es la necesidad del sufrimiento, algo que nos sorprende de este pasaje. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en tercer lugar, lo que me gustaría tratar es el fruto de esta aflicción. Son tres pautas, ahora y así, en esta epístola, directamente de cómo entender el sufrimiento en la vida del creyente. En primer lugar, la realidad de esos dos sentimientos, por una parte la alegría y por otra parte la tristeza o el pesar. Pero fijaos qué palabras usa Pedro. Esta palabra de os alegráis es una palabra que expresa estar exultantes de gozo. Se usa también para saltar de alegría. Por ejemplo, cuando Elizabeth recibe a María y dice que el bebé en su vientre saltó de alegría, es esta misma palabra. Igualmente, por ejemplo, cuando en Judas hace una doxología y dice aquel que es poderoso para presentaros delante de él con gran alegría. Imagínate la alegría de estar en la presencia de Dios y presentarte aprobado, aceptado, gracias a la cruz de Cristo en su presencia. ¡Qué alegría está hablando! Dice incluso Apocalipsis 19:7, hablando de las bodas del Cordero, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado. Esta es la alegría que sentían los creyentes. Y sin embargo, dice el apóstol Pedro, que ahora es necesario que fueran afligidos. Esta palabra realmente significa apesadumbrados, entristecidos, por causa de diversas pruebas. Mateo 17:23, por ejemplo, usa esta palabra cuando el Señor anuncia su muerte a los discípulos y los discípulos, dice la Escritura, que estuvieron muy apesadumbrados. Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo dice acerca de la tristeza de aquellos que no tienen esperanza. Estas pruebas, según el apóstol Pedro,
no se limitaban a una sola clase, sino que eran diversas. Como vulgarmente se dice, a veces las tribulaciones no vienen solas, pero en este caso eran de diverso aspecto. A veces quizás una mala mirada por aquellos que no compartían su fe y mirándoles con extrañeza porque el creyente no vive como la persona del mundo. A veces una mentira contra los creyentes, una verdad distorsionada que descalificaba su testimonio. A veces incluso la privación de sus bienes por el mero hecho de ser creyentes en el Señor Jesucristo. Dejadme ir al segundo punto, considerando por una parte ese gozo y por otra parte la aflicción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rehuir esa aflicción? El apóstol Pedro lo que dice es que esta aflicción, por causa de Cristo, es necesaria. ¿Para qué es necesaria la aflicción? Pues bien, si miramos en la Escritura, podríamos ver varias cosas que la aflicción genera, trabaja en el alma. En primer lugar, la prueba verifica si nuestra fe es genuina. En la parábola del sembrador, recordáis todos, el Señor habló de una simiente que caía en pedregales, hablando de aquellos que oyen la Escritura, responden rápidamente con gozo, pero cuando viene la prueba se marchita y se muere. El Señor repetidamente exhortó contra una fe superficial. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Santiago igualmente dice, si crees que Dios es uno, bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Si nuestra vida no refleja nuestra fe, si nuestra fe no produce unas obras, nuestra fe realmente es muerta, inerte, incapaz de llevarnos a Dios. Una segunda razón por la cual puede ser necesaria la prueba, como aquí dice Pedro, es que, como hemos leído en Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice Santiago, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia, esta palabra en griego, no está hablando de aguante, de longanimidad, de soportar como un gran peso. No, está hablando de una perseverancia, una tenacidad, una constancia. No es una paciencia pasiva, sino una paciencia activa que sostiene su fe en medio de la adversidad. Esa es la paciencia que habla aquí Pedro y también es la paciencia que menciona Santiago. Existe una diferencia también, por otra parte, en tener una noción de la perseverancia, un ejercicio puntual de perseverar, pero cuando la prueba permanece y perseveramos, dice Santiago que la prueba tiene su obra completa, su obra madura, de manera que la tenacidad o la perseverancia no es algo espontáneo o momentáneo, sino que puede ser parte de nuestro carácter y ese es el propósito de Dios y es el motivo de que la prueba sea necesaria para el creyente. Hebreos capítulo 5 y versículo 8 nos da otro aspecto de por qué la prueba a veces es necesaria. Dice, hablando del Señor Jesucristo, que aunque era hijo, Hebreos 5:8, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Por este versículo no entendemos que Cristo fuera antes desobediente o imperfectamente obediente, porque Él dijo, y no mintió, que Él siempre hizo lo que agradaba al Padre. Lo que enseña este versículo es que el Señor experimentó la obediencia plena cuando fue a la cruz. La cruz fue la exigencia máxima, el padecimiento máximo. Y recordemos, no estamos hablando del sufrimiento físico, estamos hablando sobre todo de que fue objeto de la ira del Padre. Fue objeto de aquel con quien tuvo
una gloria eterna antes de que el mundo fuese, una comunión perfecta, y ahora recibía su ira. Lo que dice este versículo es que el Señor experimentó la obediencia plena al ir a la cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, hablando de Cristo también, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque el Señor fue hijo, sin duda alguna, y obediente y en amor en su Padre, pero el sufrimiento trajo una obediencia que no había ejercido o experimentado antes. Y de la misma manera la prueba lo que hace es ver si nosotros obedecemos a Dios, aún con el coste del sufrimiento y la tristeza. Una última causa por la cual la prueba puede ser necesaria. Job 42, versículos 5 y 6. Job, ese hombre que, siendo justo y perfecto, sufrió por Satanás, sufrió bajo el permiso de Dios. Él dice, después de pasar ese sufrimiento y después de que el Señor restituye todo a él, dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate lo que hizo la prueba en Job, a pesar de que él no la merecía. Fue Satanás que le dijo a Dios que Job no temía a Dios de balde, sino que era por las bendiciones, como que Dios estaba sobornando a Job. De ninguna manera. El Señor mostró y la vida de Job demostró que no era así. Pero a pesar de todo, Job lo que dijo es que antes solo te conocía de oídas, pero ahora, a través de esta tribulación, mis ojos te ven. Y no solamente tiene un conocimiento de Dios, sino tiene un conocimiento de sí mismo. Y por eso dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento nos ayuda a ver a Dios de una manera que no lo conocemos, si no es así, en el padecimiento. Samuel Rutherford en sus cartas habla de un predicador de que después de su conversión se quedó inválido y decía, si Dios me hubiera dicho tiempo atrás que Él me iba a hacer tan feliz como me fuera posible en este mundo, y luego me hubiera dicho que debía empezar por dejarme incapacitado de un brazo u otro miembro y retraerme de todas mis fuentes normales de gozo, habría pensado que era una forma extraña de cumplir su propósito. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta su sabiduría en esto?, decía este predicador. Porque si pudieras ver a un hombre encerrado en una habitación, ensimismado con un conjunto de velas, disfrutando con esa luz de las velas, y deseas realmente hacerle feliz, mostrándole la luz del día, empezarías por apagar las velas y luego abrir las ventanas para que entrara la luz de los cielos azules. Así es como hablaba este predicador, que se vio reducido a una invalidez, conociendo así a Dios de una manera que no lo hubiera conocido. Este también es un propósito de la prueba, es un motivo por el cual la prueba es necesaria para comprobar nuestra fe, necesaria para nuestra obediencia, necesaria para generar perseverancia, necesaria para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Pero el apóstol Pedro va más allá, y además de hablarles de que la prueba es necesaria, les habla del fruto de esa aflicción, de esa pesadumbre de corazón por causa de diversas pruebas. El apóstol Pedro contrasta, ahora por un poco de tiempo, contrastado por ese momento cuando Cristo se ha manifestado y para toda la eternidad. La cuestión es que la fe se convierte en algo preciado, semejante a la purificación del oro. Ciertamente el fuego es un elemento utilizado en la Escritura
para referirse a la aflicción. Podríamos ver esto en los Salmos, Salmo 66:10, o los profetas, Zacarías 13:9, Malaquías 3:3, Proverbios 17:3. El proceso de purificar el oro se usa en la Escritura, y aún los filósofos antiguos seculares usaban esta figura. Séneca, por ejemplo, un estoico, dijo, comillas, el fuego prueba el oro, la aflicción prueba a los hombres fuertes. Lo precioso que habla aquí está dirigido a la prueba y no a la fe, hablando de que la prueba lo que hace es purificar, convertir en algo más valioso la fe. Dice el apóstol Pedro que vuestra fe, después de ser probada, después de pasar por ese valle de sombra, por esa pesadumbre, cuando es probada, sea finalmente hallada en alabanza, gloria y honra. Fíjate el paralelismo de alegría, gozo inefable y lleno de gloria con aflicciones, pruebas y fuego. Este pasaje habla claramente de la recompensa del creyente. El Señor ha prometido repetidamente algo precioso. Es honrar a sus siervos fieles. Cuando nuestra fe es sometida a la prueba, su fin sí es alabanza a Dios, por supuesto, porque es generada por su Espíritu, porque es generada por la palabra de Dios, por su gracia. Pero la Escritura nos habla también de una recompensa para el creyente. Dice, por ejemplo, Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y dice Pablo, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aún más, Juan capítulo 12, versículo 24, dijo el Señor Jesús, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y dijo también, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. En conclusión, hemos comenzado recordando los experimentos de Pavlov y los principios naturales del comportamiento, cómo estos influyen y moldean el carácter de la persona. Ahora bien, como creyentes, ¿justificaremos rehuir nuestras pruebas? ¿Querremos o argumentaremos para evitar el sufrimiento injusto por causa de nuestra fe? ¿Construiremos una fe privada que pasa desapercibida en un mundo secular que rechaza al Dios de las Escrituras? ¿Buscaremos una negociación con el mundo para que no nos haga daño? Jesús con sus discípulos fue muy claro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dijo el Señor, Juan capítulo 15, el mundo os aborrecerá, porque no sois del mundo. O el apóstol Pablo dice, todo aquel que quisiere vivir piadosamente padecerá persecución. Es necesario recordar las enseñanzas de Jesús acerca de la hostilidad de un mundo secular hacia él y hacia su pueblo. El creyente debe estar preparado para recibir pruebas y tristeza viviendo en este mundo para Cristo. Si no recibimos esa hostilidad del mundo, es por pura gracia, por pura misericordia. Nos debe sorprender cuando no somos rechazados o hostigados por nuestra fe, porque no es lo lógico. Quizás a lo mejor Dios está orando y puedes dar testimonio de Él, aprovéchalo por supuesto. Pero el esperar hostilidad o una reacción de corazones que no aman a Dios es en cierta manera natural.
Si alguna vez entonces recibimos alguna buena palabra, demos gracias a Dios y en cierta manera sorprendámonos por ello. La realidad que enseña este pasaje es que la alegría de la salvación sobrepasa la tristeza de las pruebas. Debemos vivir para nuestro Dios siguiendo su guía y sus mandamientos, y si eso causa rechazo, dejaremos que la prueba de nuestra fe haga preciosa esa fe para el día que veamos a nuestro Señor cara a cara. Entendiendo la necesidad y el fruto de la aflicción, debemos disfrutar desde ahora de ese gozo que tendremos cuando estemos con el Señor y se cumplan esas promesas que Él nos ha dado. Déjame terminar con un detalle. El modo verbal de este os alegráis, en las cuales cosas os alegráis, 1 de Pedro 1:6, se puede tomar de varias maneras. O bien se puede tomar en tiempo presente, como lo tenemos en nuestras versiones, en lo cual os alegráis. También se puede tomar en caso imperativo, alegraos. Pero pensamos que quizás esta no sea la intención de Pedro, porque los imperativos los encontramos después. O podría también considerarse este verbo, por cómo está escrito, un presente indicativo pero que se enfoca hacia el futuro. Quizás Pedro escribió deliberadamente con esta posibilidad de entender este verbo de diferentes maneras. Es una pregunta abierta que debes responder tú. ¿Te alegras en medio de la tribulación? De hecho, un comentarista en 1990, Thuren, dice que la expresión es intencionalmente antigua. ¿Cómo vas a tomar la prueba? ¿Como una persona inmadura? ¿O vas a entenderlo en la voluntad y según la guía del Señor? Que el Señor nos ayude a ver la necesidad de la prueba, a dejar que la prueba y aun la tristeza haga su obra en nuestros corazones, genere esa perseverancia, esa paciencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y nos ayude a poner nuestros ojos en los cielos y esperar esas promesas eternas de Dios. Que el Señor nos ayude. Recibirá su bendición. El pueblo que conoce a su Dios se esforza.